primero que nada, Marta, muchísimas gracias por recibirnos en el colegio, queridos estudiantes, queridos docentes, padres de familia, compañeros de otras instituciones educativas. Agustín, qué gusto volver a verte y compartir. El poder estar aquí en un evento sencillo, como bien lo dijo Marta, creo que son esas pequeñas acciones que finalmente generan esos cambios grandes que queremos. Entonces, nuevamente qué gusto estar aquí, estar con el equipo, poder conversar con los estudiantes y poder problematizar este gran, digamos, problema que está afectando a nuestro planeta. Entonces, creo que para todos es de conocimiento, el Ministerio de Educación hace 2 semanas emitió el Acuerdo Ministerial 097 que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Pero quizás ahí Lorenzo me puede ayudar para poder entender cuáles son estos plásticos de un solo uso, ¿no? Si bien es cierto, nuestra compañera ya nos dio una charla estupenda de cómo contaminan estos plásticos al planeta, creo que sí es importante ponerlo en un lenguaje en que los estudiantes lo conocen y lo saben. Entonces, Lorenzo, si me ayudas, por favor. Ya, bueno, otra vez, lo que se usa, los plásticos de un solo uso en las instituciones educativas pueden ser tanto sorbetes como tapas, como tarrinas para los alimentos que se dan en las cafeterías. Y lo que me parece muy importante recalcar es que la prohibición de estos plásticos es muy importante, principalmente si tomamos en cuenta que en otros países, en otros lugares también se ha prohibido. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Gracias, Lorenzo, por tu ayuda. Efectivamente, los plásticos de un solo uso son los que hacen alusión a su nombre, ¿no? Los usamos una vez y prácticamente los desechamos. Y en las palabras en las que Lorenzo nos explica, creo que es la forma más didáctica y útil de entenderla. Pero bueno, me acompaña también Manuela, a quien quisiera preguntarle cómo estamos manejando estos, o sea, cómo se usaba antes y después del tema de plásticos, recordando que durante toda nuestra vida, de mis abuelos, de mis padres, estuvo presente el tema de plástico en el mundo. Entonces, quizás ahí, Manuela, si nos ayuda. Gracias. Bueno, un ejemplo puede ser en cómo se vendían en los envases en que se vendía la leche o las gaseosas. Eran de vidrio y podían ser reutilizables. Ahora se utiliza mucho más los envases de plástico o de Tetra lo cual no pueden ser reutilizables. También se ve que se ha reemplazado mucho la vajilla de cerámica por la de desechable, lo cual resulta más práctico, pero hace mucho más desecho y no genera un impacto bueno al ambiente. Gracias. Gracias, Manuel. Efectivamente, el cambio es tan rápido, ¿no? Si hacemos solo una retrospectiva, hace 10 años seguramente éramos muy pocos de nosotros que teníamos ese aparatito que ahora nos tiene condenados en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, que es el celular y que también está compuesto por bastantes materiales de plástico, de metal y demás. Que el momento de que nosotros decidimos cambiar ese celular, finalmente también estamos contribuyendo a esa contaminación del planeta. Pero bueno, veamos a Diana, que Diana quizás ahí es una consulta que te tengo y creo que para el Colegio Liceo Internacional es mucho más fácil responderla y hay una ventaja. ¿Qué son las 3 Rs y cómo la han implementado en el colegio? Yo lo que quería es una pequeña visita, digamos, por alguno de los puntos verdes que tenía la institución, pero sí me gustaría saber desde tu perspectiva cómo han implementado estas 3 Rs, cómo ha sido ese proceso, si ha sido fácil, difícil, y si todos tus compañeros lo ponen en práctica. Claro, algo CRs es que tienen un orden específico. La primera es reducir. La primera R es sobre reducir. Si reducimos, no creamos los residuos, entonces es mucho más fácil. Y una vía que podemos practicarla nosotros todos los días es, en vez de comprar una botella plástica para tomar agua,
podemos adquirir un termo y de esa manera reducimos 360 botellas al año, que es un montón. La siguiente R, que si ya no se puede reducir, es reusar. Aquí en el colegio tenemos una bodega hecha de coladrillos que consiste en botellas plásticas que tienen alrededor de 200 fundas plásticas en su interior y entonces se reduce un montón esto. Y la última R al final es la de reciclar. En el colegio tenemos los puntos limpios, tenemos un basurero negro y uno azul. En el azul ponemos los residuos reciclables y en el negro lo que no podemos reciclar. Y los reciclables al final van donde un gestor y se reciclan apropiadamente con programas que existen en el municipio. Muchísimas gracias, Diana. Y efectivamente lo que tú nos mencionas es algo que deberíamos implementarlo en la vida cotidiana. Si bien lo mencionó Agustín, a veces es una frustración separar en nuestros hogares la basura y finalmente eso se va a una fosa común llamada botadero a cielo abierto y demás, entonces sí genera una frustración, ¿no? Pero creo que actualmente tenemos mejores alternativas para poder hacer estos procesos en nuestra casa, quizás utilizar así como aquí en el liceo el compost o la basura orgánica para poder generar como un abono a nuestros huertos. En nuestros hogares también podríamos hacer este ejercicio. El plástico, efectivamente, entregarlo a un gestor calificado, a un precio justo y no generar una industria también perversa, digamos, de todo este proceso de la basura y de los desechos. Pero bueno, Pamela y Pedro, quisiera que ustedes en cambio me cuenten cómo han implementado la campaña aquí en el colegio, cuáles han sido sus desafíos, qué han aprendido de esto y como que qué mensaje le darían al resto de compañeros. Aquí entiendo que hay autoridades de otras instituciones educativas que se han sumado a la red. Y quizás más allá de la palabra de un adulto, es la palabra de un estudiante, de una niña, un niño, un adolescente que han puesto en práctica estos ejercicios. Bueno, justamente el anterior año nosotros implementamos un piloto del proyecto del bar sin desechables de un solo uso, en el cual mandamos mails a los papás pidiéndoles que por favor les manden recipientes de plástico a los estudiantes de primaria. Entonces los estudiantes trajeron algunos los recipientes, otros se olvidaron, pero en el bar se les puso la comida en la cantidad respectiva, pero llegamos a la conclusión de que se necesitan platos similares para todos, debido a que estudiantes llevaban recipientes de diferente tamaño y no se les facilitaba el trabajo a las señoras del bar para poner la misma cantidad a cada uno. Y bueno, para hacer este proyecto, primero lo que queríamos hacer era un diagnóstico para ver cuántos desechos de solo un uso, que sería el plástico, se usa diariamente en el bar y reemplazar eso con una vajilla y cubiertos podría ser de acero o otro material. Bueno, este reemplazaría y como sabes, como mucha gente, la mayoría de los estudiantes de aquí compran algo, lo comen y van a botar al basurero, sería poner unas mesas o algo para que la vajilla pueda ser recuperada ahí y después y ahí se reduce. También me parece súper importante que los colegios se hagan cargo de esto primeramente, porque los estudiantes en un futuro van a ser el cambio del país, entonces es súper importante que tengan la conciencia necesaria para llegar a tener un futuro con conciencia en sus trabajos y su vida laboral después. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero acordarme los nombres: Daniela, Diana, Manuela, Lorenzo, Pamela, Pedro, Agustín. Bueno, creo que sí, no me equivoqué en los nombres, pero bueno, efectivamente creo que estos espacios de diálogo, de encuentro, un poco romper esa adultez en el sistema educativo es lo que nos permite generar estas acciones de transformación. Como bien todos conocen, como Agustín ya nos hizo la promoción en sus palabras, del Ministerio de Educación, con una voluntad política y técnica muy fuerte, en el mes de septiembre del 2017 implementamos el programa de educación ambiental Tierra de Todos.
Este programa tiene 3 ejes sumamente importantes. El primero es la implementación de metodologías pedagógicas, lúdicas, holísticas, y quizás la más famosa que tenemos es TINI, ¿no? Una metodología que la adaptamos de Perú y que en el año 2010 recibió uno de los reconocimientos como una de las metodologías que aporta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es tal la acogida, digamos, que ha tenido TINI en este caso en las instituciones privadas, fiscales, fiscomisionales y municipales, porque la han adoptado a su forma, a su contexto territorial, cultural. No ha sido un proceso obligatorio y creo que eso es lo más importante de destacar. No es que hemos dicho tienen que tener desde medio metro cuadrado o 3 macetas. Tenemos TINIs, por ejemplo, en Pastaza, que tienen más de 7 hectáreas de bosque que ha decidido una autoridad educativa, un rector, ponerle en protección, o desde un TINI en el centro histórico en Quito, en Cuenca, que las monjitas decidieron tener un jardín vertical con plantas y que su profesor de física enseña desde ahí matemáticas, física, química. Es decir, hemos encontrado como que este nido perfecto en el sistema educativo para poder implementar esta metodología, llamada como quiera el estudiante, llamada como quieran ponerle los docentes, la autoridad educativa el nombre. Para nosotros como autoridad educativa y poder tener un monitoreo, llamamos los espacios TINI. Y solo para darles un ejemplo de aproximadamente 15.000 instituciones educativas que tiene todo el país, en todos los sostenimientos, más de 10.000 al mes de junio tenían ya sus espacios TINI. Una política con voluntad, con ejercicio, con acción, y sobre todo no es obligatoria. Entonces vemos que algo está pasando y vemos que hay una conciencia, y creo que eso es un motivante para todo el equipo que está detrás y para quienes somos hacedores de la política pública. Cuando conversamos con Joaquín, y ahí quizás voy al segundo, uno de los segundos ejes del programa de educación ambiental, que es la implementación de buenas prácticas con Agustín, era conocer esta red, ¿no?, de colegios privados, de colegios públicos que tenemos aquí en la ciudad de Quito, donde claro, también es como que romper eso de que un estudiante vaya, golpee la puerta de una casa y salga un adulto a decirle de qué me estás hablando o para qué reciclo, y que seguramente se tuvieron que topar con este tipo de cosas, ¿no? Pero si no generamos la acción desde los jóvenes, desde los niños, el adulto difícilmente va a cambiar. Y yo me imagino que muchos de ustedes en sus casas serán los primeros promotores a sus papás cuando compren una botella PET o cuando no reciclan. Me imagino que ustedes estarán ahí, papi, mami, ¿qué pasa con esto? Y creo que la implementación de estas buenas prácticas, que es el segundo eje del programa, ahora va acompañado con un proceso de regulación importante, que es este acuerdo ministerial sobre la prohibición del plástico de un solo uso. Esta prohibición marca desde 2 semanas atrás la prohibición completa de lo que es compra de sorbetes, fundas plásticas en la lista de útiles escolares y en las actividades escolares, y en un proceso paulatino el poder implementar estas acciones en los bares escolares. Como bien lo mencionó Pamela y Pedro, no es un proceso fácil, es un proceso que hay que capacitarlo y que esperamos hasta el 2021 poder tener esta transición, ya hablar en el 2021 que nuestros bares escolares no comercializan plástico de un solo uso. Y el tercer eje importante, que es justamente la transversalización de la educación ambiental en el currículo, porque si no hacemos esta mezcla entre lo académico, entre una presentación que con cifras, que con estadísticas nos dice lo que está pasando en el mundo, y eso como docentes lo incluimos en el día a día, en la clase de matemáticas, en la clase de física, en la clase de inglés, tampoco estamos generando esa conciencia y esa transformación. Creo que con este pequeño diálogo, que es el primero que arrancamos como país en la ciudad de Quito, en un colegio particular, lo que nos demuestra es que el tema ambiental traspasa un sostenimiento, un tipo de escuela, un tipo de autoridad educativa que tengamos, traspasa el espacio físico, y esto será replicado a nivel nacional en todas nuestras direcciones distritales y coordinaciones zonales, donde este diálogo y esta colaboración privada con colegios fiscales, fiscomisionales, municipales, finalmente generarán esta gran red que
que en el sueño y en la aspiración que estoy segura que Agustín lo logrará, serán cada vez más colegios que se suman. Muchísimas gracias, Agustín, queridos estudiantes. Creo que ha sido un espacio lindo de poder dialogar con ustedes el día de hoy. El gobierno de todos.